Muy buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Bueno, vamos a empezar hoy con la plenaria que tenemos planificada. Eh, bueno, recuerden que dentro de lo que es la unidad 1, teníamos pendiente precisamente, pues tanto era el contenido de la clase 1, que es sobre el conocimiento científico, origen y clasificación de la ciencia. Y dentro de ese contenido también tenemos un material que está dentro de los grupos de discusión, tanto en la actividad número 1 como en la actividad 3, que es el material de eh, Ángel Giraldo, ¿verdad? Que es un material de metodología y técnica de la investigación jurídica, eh, que es que es precisamente para poder contestar y también poder estudiar dentro de lo que es la parte ahí importante, ¿verdad? Dentro de ese contenido. Bueno, hoy vamos a tratar de preguntar de todo, no solamente eh, enfocarnos de forma o de manera ordenada, clase por clase, sino que ir viendo cada material conforme vayamos haciendo pues una valoración de cada una de las cosas que hemos visto precisamente en esta primera unidad, ¿verdad? Porque recuerden que si bien es cierto todavía pues nos falta esta y la próxima semana porque el examen es el próximo 4 de marzo, ¿verdad? Así que hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, recuerden de que el 25 de febrero termina la actividad que es número 3, que es la segunda actividad grupal, eh, que es sobre las investigaciones bibliográficas y de campo, ¿verdad? No se les vaya a olvidar de que tenemos esa parte pendiente, al igual que tenemos ahí el primer foro y el tercer foro, que son foros individuales, ¿verdad? Que es parte del complemento de las actividades que estamos llevando a cabo ahorita precisamente con respecto a la clase. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito del material de Ángel Giraldo. Recuerden que dentro del material de Giraldo habíamos hablado, dentro de lo que es la ciencia, eh, creo que es el segundo o tercer video de lo que es la clasificación de la ciencia. Ustedes se recuerdan, toda ciencia se puede identificar por tres elementos. Toda ciencia, ¿verdad? Por su objeto, por su método y por su fin. En el caso del derecho, pues ya habíamos definido que el objeto del derecho era pues regular los comportamientos sociales que sirven de base para poder administrar una sociedad y que son importantes para un estado en un momento histórico determinado, ¿verdad? Ese es el objeto. Para poder explicar el objeto, se recuerdan que hablamos de algunos elementos muy interesantes y muy importantes, ¿verdad? Hablamos del derecho como ciencia, hablamos del problema jurídico, hablamos de aquellos que no son y no se pueden tipificar como problemas jurídicos para poder diferenciar esos elementos. Después, lo que es el método por excelencia de las ciencias jurídicas, que es la interpretación jurídica, ¿verdad? Hablamos dentro de ella lo que es la interpretación pura. En la segunda tarea que están trabajando ahorita y que varios todavía no me han entregado, pues hay tres métodos de interpretación que ahí se mencionan, que es el exegético, el sistemático y el sociológico, ¿verdad? Eso en cuanto a la interpretación. Y más adelante también hablamos de las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Que recuerden que la fuente formal, la principal es la ley, las fuentes subsidiarias, pues algunas de ellas les pedimos que buscaran algunas definiciones. La analogía, los principios generales del derecho,
el negocio jurídico, la costumbre, la jurisprudencia, ¿Cómo? ¿verdad? Todo eso corresponde como fuentes subsidiarias, ¿verdad? Porque recuerden que las fuentes formales del derecho lo constituyen dos: la fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que en este caso complementan a la ley en aquellos casos que de repente nuestro derecho escrito no puede solucionar el conflicto jurídico, ¿verdad? Entonces, esas son las fuentes formales del derecho. Y más adelante, en el mismo material de Giraldo, también hablamos, ya que hablamos desde el comienzo del derecho como ciencia, al final hablamos del derecho en la praxis o en la práctica del derecho, ¿verdad? Y dentro de esa práctica habla de dos temas interesantes, de dos problemas que se le presentan, ¿verdad? Uno, que es determinar exactamente cuáles son los hechos relevantes que sirven de base para poder determinar los problemas jurídicos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos tipificar un determinado delito, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que esto es un asesinato, que esto es un parricidio, que esto es una compraventa, que esto es una fianza? ¿Me entienden? Ver los hechos relevantes que sirven de base para poder determinar de qué estamos tratando dentro del derecho en la praxis. Y el segundo elemento o problema dentro del derecho, de la práctica propiamente del derecho, es ver la manera de probar esos hechos. Porque recuerden que es necesario probarlos, ¿verdad? Como por ejemplo puedo probar de que existe una diferencia entre determinar un arrendamiento y un comodato. Bueno, ambos, eh, pues hay una cosa de por medio, se le brinda a una persona para que la use, pero la diferencia radica más que todo en que en el arrendamiento se paga un precio y en el comodato es gratuito, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tenemos que ver la manera de probar esos hechos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos probarlo? Mediante un contrato, ¿verdad? Mediante testigos, mediante la acción misma del pago de un precio a cambio de una prestación, a cambio de un servicio. ¿Me entienden? Eso es en cuanto a lo que es el derecho en la praxis. Quise hacerles este resumen porque quiero que hablemos un poquito de ese material, ¿verdad? Porque yo sé que estamos ahorita enfocados también dentro de lo que es la ciencia en general, ¿verdad? Pero como nosotros estamos estudiando derecho, es un requisito indispensable estudiar también lo que es el derecho como ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces hablemos del derecho como ciencia. Primeramente, veamos, cualquiera que me pueda responder. Ahorita no voy a, sí voy a mencionar nombre y apellido, pero ahorita dice el material de Giraldo, en la primera parte exactamente, después de lo que es el objeto del derecho, de que la ciencia del derecho, ¿verdad? Al momento de poder como, vaya, poder determinar cómo la misma trabaja dentro de la sociedad, dice que el derecho como ciencia se desenvuelve en dos niveles. ¿Alguno de ustedes logró leer esa parte? ¿Cuáles son esos dos niveles del derecho como ciencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el jurista para poder resolver un problema jurídico? ¿Se puede, por ejemplo, aplicar una norma que no existe? Entonces, ¿qué es necesario? Entonces, sería interesante que alguien me explicara esos dos niveles. El primer nivel, cómo se desenvuelve, y partiendo de lo primero, ver cómo se aplica o cómo se establece esa segunda parte o nivel. A ver, ¿algún voluntario? Derecho como ciencia. Material de Ángel Giraldo. Si se quieren ubicar, más o menos es como página 2, 3, más o menos por ahí está
Si no más recuerdo, es el primer párrafo de la Sí, página 2. sí, buenas tardes, abogado. Ajá, dígame. Buenas tardes, sí. En primer lugar, se debe de saber si el conflicto realmente está determinado como un problema jurídico. Primero se debe, según el material, ¿verdad? Ajá. Se debe saber si puede ser catalogado como problema jurídico o no. ¿Y en qué nos vamos a basar? Si está contemplado en la norma. Por eso dice que el primero se desenvuelve en el análisis de las hipótesis normativas que se deben formular para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado, teniendo en cuenta los condicionamientos políticos, sociales y económicos dentro de los cuales la hipótesis se debe desenvolver. Ujú. Entonces, esto nos encaja, ¿verdad? En que está un problema. Para ese problema tiene que haber una hipótesis, ¿por qué está sucediendo ese problema? ¿Verdad? O ese conflicto. Pero tenemos que irnos a las normas jurídicas para poder ser considerado como tal, como un problema jurídico. Si no existe en la norma, no lo podemos catalogar. Eso es lo que tengo entendido yo, ¿verdad? Ujú. Según el primero. Ahora el segundo problema, ¿verdad? El segundo planteamiento, pues, o segundo punto es que parte de los postulados normativos ya formulados para ver su desarrollo pragmático en la solución de conflictos para los cuales han sido elaborados. Bueno, pues entonces tenemos que ver si estos se aplican al conflicto o no, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo entendido, abogado, ¿verdad? Ok. Excelente, excelente, Salomón. Ahí explicó exactamente los dos niveles. Pero ahora miremoslo en la práctica, ¿verdad? En la práctica, ¿cómo podemos aplicar esos dos niveles? Vaya, alguien más que me pueda ahí aportar. Partiendo de lo que explicó Salomón, ¿quién me podría explicar cómo podemos aplicar a lo que es la práctica del derecho como ciencia para poder resolver específicamente ese problema Vamos, jurídico? bueno. A ver. eh, Bueno, como usted lo explicó antes, abogado, ¿verdad? Ujú. Debemos de obtener todo el mayor información posible para hacerlos catalogados como hechos que se puedan probar. Así es que vamos a aplicar el derecho al conflicto, porque recuerde que todas las cosas que nosotros vamos a presentar, ya sea en la parte acusadora, ¿verdad? Porque también hay parte acusadora, o en la parte de defender, debemos de tener argumentos que se puedan probar, porque esa es la ciencia, algo que se puede probar es parte de la ciencia, ¿verdad? Que tiene que ser probado. Entonces, yo creo que en ese, disculpe, pero este es lo que yo pienso, ¿verdad? Y no puedo detener de decir lo que yo creo. Le doy Ujú. la oportunidad a otras personas, abogados, Está bien. a otros compañeros abogados ahí. Ah, la parte, Sería como, sí. Ajá, como diga. utilizar los métodos de investigación. Dígame, Delia. Sería utilizar los métodos de investigación científica basándonos en el problema presentado. No, no, no. Vaya, por ejemplo, Delia, imagínense que en la sociedad hondureña ahorita hay un problema, ¿ok? Entonces, ese problema no está legislado. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el legislador para poder resolver ese problema que se está presentando? Bueno, el legislador tiene que crear una norma, ¿ok? Porque recuerden, ¿cuál es el objeto del derecho? Regular los comportamientos sociales De la sociedad. de una sociedad en un momento histórico determinado. Entonces, el Estado, ¿cómo lo va a resolver? El Estado, para eso tiene un debido proceso, tiene que formular la norma. ¿Se recuerdan que yo les di el ejemplo de la mal llamada ley antimaras? Ujú. ¿Se recuerdan que les dije en aquel momento se estaba dando un problema de inseguridad?
y era precisamente basado en una reforma a un artículo de la Constitución, porque la Constitución dice que permite la libertad de asociación, ¿sí o no? Así es. Usted se puede reunir en cualquier lugar, en cualquier momento, pero ojo, el problema es que en aquel entonces estaba en apogeo un grupo antisocial en donde estos muchachos o estas gentes o estas personas se reunían, pero ¿para qué? Para Para delinquir. planificar ilícitos, exactamente, para delinquir. Entonces, el problema es que no había una normativa jurídica que me dijera, sino hasta que se cometiera el delito, sino hasta que de repente el problema como tal se estableciera, hasta que hubiera un secuestro. Recuerden que más adelante se empezó a aparecer una serie de figuras jurídicas que no estaban dentro de nuestra legislación. Vaya, como cuando la extorsión, por ejemplo, ¿verdad? Como también el secuestro express, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el legislador está entre la espada y la pared, que ve el problema y dice, no, aquí tengo que resolver ese problema? Aquí tengo que en un principio es un problema social, porque recuerden que no está normado, no está establecido. Por eso se llama hipótesis normativa. ¿Por qué? Porque hasta que el legislador crea la norma para resolver el problema, hasta ese momento, entonces ese problema se convierte, además de ser un problema social, en un problema jurídico. Así es. Hasta ¿Verdad? que está contemplado en la norma. Por Hasta ejemplo, que está abogado, contemplado en la por norma, ejemplo, exactamente. abogado, disculpe, yo tengo que plantear, puedo plantearle o deseo plantearle algo que necesita de una normativa, Ujú. ¿verdad? Dentro de tantas cosas en Honduras, ¿verdad? Pero algo que afecta a bastante a casi toda la población es el uso de los bancos, de las tarjetas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una persona lo asalta a usted, ¿verdad? Y va y lo lleva al banco, usted, y le pide la clave y lo está el otro esperando, y con su clave, si usted no le da la clave, pobre, ¿verdad? Entonces viene Ujú. y con su número PIN, le sacan que solamente es uso exclusivo de usted, sacan el dinero. Y el banco, no importa que, aunque, porque es una forma de robar legítima, por decir así, porque está legítima, que no es correcta, ¿verdad? O sea, que no está en la norma, ¿cómo se puede decir? Secundaria o moral, ¿verdad? Pero está en la norma legal, ¿verdad? Entonces, en donde usted es el único dueño de su número PIN, pero viene la persona y con su número PIN, si hay de usted si no se lo da, vuelvo a lo mismo, viene y saca el dinero y usted lo tiene que pagar, aunque ellos digan que tiene que ser 10,000 cosas Ujú. para poder probar. ¿Cómo así? Pues de que antes de las 24 horas, que debe de ir a un lugar de la policía, reportarlo, y de bla, 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 un montón de cosas que en la realidad no se aplican. O ellos no lo toman en cuenta. Realmente lo único que tiene que hacer usted es pagar el dinero. Así es. Eso tiene que ser, no, o sea, tiene que normatizarse, ¿así? Ujú. Sí, ¿Verdad? O sea, tiene que tiene que estar crearse normado. normativas. Sí, Sí, tiene que exactamente. crearse la norma jurídica para Tiene poder que resolver el crearse. problema, Así ¿verdad? es. Esa es la situación del derecho como ciencia. Ujú. De ahí la creación de esa norma que tenga diferentes condicionamientos. Se recuerdan que les expliqué que hay varios condicionamientos, pueden ser económicos. Vaya, la tasa de seguridad es una normativa que tiene condicionamientos económicos. La reelección, una norma que tiene condicionamientos políticos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el empleo por hora, que ahorita se ha estado discutiendo sobre esas reformas o esa derogatoria, es un condicionamiento de tipo social, porque trata lo que es el trabajo, ¿verdad? Y el problema en contrario sensu a lo que es el desempleo. ¿Me entienden? Todo eso se trabaja como derecho, como ciencia. Primer nivel, usted bien lo dijo, Sí. el jurista, el analista,
el mismo ciudadano tiene que analizar las hipótesis normativas que mejor se puedan aplicar para un problema jurídico, para resolver ese problema que se presenta en la sociedad. ¿Y cómo lo va a hacer? En base a la hipótesis normativa, en base a la ley. Porque la ley, recuerden que es una hipótesis mientras no se aplique. Hasta que se aplique el derecho, deja de ser una hipótesis normativa y ya se convierte en un hecho concreto, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, tipificamos qué tipo de situación es la que se da precisamente en esa acción jurídica. Ahí es cuando nosotros ya determinamos, ¿es un problema jurídico o no es un problema jurídico? ¿De qué le compete precisamente al jurista? ¿De qué le compete al estudioso del derecho? Bueno, le compete estudiar los problemas jurídicos. Y ahí el estudio precisamente del derecho como ciencia. Bueno, excelente. Creo que aquí ya aterrizamos y ya para efectos del examen yo creo que ya ustedes pueden responder esa pregunta, ¿verdad? Porque es bien interesante, porque recuerden que aquí estamos hablando del derecho como ciencia, ¿verdad? Del derecho como ciencia, para que usted le entienda de qué usted se va a dedicar, a qué diario vivir va a estar estudiando de aquí y usted en adelante va a seguir estudiando derecho, porque es la ciencia del derecho, ¿verdad? De eso precisamente vivimos. Bueno, veamos, ahora sí vamos a ir con nombre y apellido. Vamos a ver, Alexander Moncada, ¿me escucha? ¿No? A ver, Glenda Silva. Mariana Cuello. ¿Sí? Ok, Mariana. Hablemos de la interpretación jurídica. En el material de Ángel Giraldo se menciona que existe dos maneras de interpretar. ¿Ok? ¿Cómo, partiendo de lo que usted leyó, de lo que usted analizó, digamos, en la segunda actividad grupal, ahí se menciona precisamente cómo se interpreta una norma? ¿Qué fue lo que usted entendió? A ver si se podría ubicar. Más o menos, esto de la interpretación está en la página 4 del material de Giraldo. Se lo digo porque de repente no se ubican exactamente en esa parte del material. Ahorita lo pueden ver, ahorita lo podemos analizar. Ya cuando esté dentro de lo que es propiamente el examen, pues de repente no lo va a poder evidenciar. ¿Cómo usted interpreta? Ok. De lo que yo entendí al hacer la investigación. Hola. ¿Tiene problemitas, Mariana? Creo que sí. ¿O será mi internet? ¿Me escuchan a mí? Sí, lo escuchamos. Se escucha, abogado. Ah, bueno, entonces Sí, se sí, escucha. sí es el internet de Mariana. A ver, alguien que le ayude. A ver, La Noé. interpretas. Ajá, sí, Mariana, sí. No. A ver, no se le escucha muy bien. Alison Xiomara. Hablemos de esa parte de la interpretación. A ver, Noelia. Sí, diga, abogado. ¿Sí? ¿Lo encontró?
Sí, estaba buscando, pero no di con la pregunta que hizo. Ok, Básicamente es que entendemos nosotros por interpretación. ok. O, Lea el primer párrafo de la página 5. Si lo tiene ahí, léalo. ajá, donde dice, bueno, la interpretación tiene por consiguiente una doble dimensión. Ajá. Por una parte, implica establecer el significado de los términos, en que esta está formulada la fuente. Y por otra, determinar su alcance, es decir, la totalidad de los supuestos de hechos teóricos o del valor que la integran. Ok, excelente. Mire, vamos a hacer un ejercicio bien interesante ahorita. Yo aquí les voy a compartir la Constitución de la República y quiero que hagamos el ejercicio que ahí aparece. Oiga muy bien, dice, en esa parte dice, interpretar, dice que primero implica establecer el significado de los términos. Y uno dice, significado de los términos, en que está formulada precisamente la fuente. Cuando hablamos del significado de los términos, implica ahí hacer un raciocinio mental. ¿Y qué tipo de raciocinio? O sea, términos en que está formulada la fuente. En otras palabras, y si habláramos en un simple español, lo que leyes, ¿verdad? sí, lo que usted va a hacer para poder entender y interpretar la ley es lo que usted entiende en el idioma que usted habla. En otras palabras, en un simple español. Ajá, ¿sí? En este caso, un juicio quien interpreta la ley es el juez. Sí, así es. Porque recuerde que por regla general, la interpretación radica o la interpretación jurídica radica precisamente en quien imparte justicia. En este caso, el Poder Judicial. Pero también la interpretación radica en quien le toca pues formular también la norma. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de poder proveer un insumo a toda la ciudadanía precisamente para poder comprender y entender mejor en ese simple español lo que nosotros, nosotros asimilamos dentro de lo que es propiamente el derecho, ¿verdad? ¿Ahora me entienden? Vaya. Abogado, Ajá, dígame, Edwin. también cuando uno va a atender a un cliente y él le explica un problema de lo que está sucediendo, nosotros tenemos que interpretar la norma, ¿verdad? Así es. Vaya, les voy a poner aquí. Abogado, disculpe. Ajá, dígame, Salomón. Sí, pero hay casos en que no podemos interpretar, sino que tenemos, pienso yo, que decirlo, o sea, aplicarlo tal y como lo dice la ley, porque qué tal si ahí es donde vienen las dos partes, ¿verdad? Como vuelvo a decirle, la acusadora y la defensora, ¿verdad? Que tiene una forma de interpretar la ley y el otro la interpreta de diferente forma. Entonces, hay veces que tiene que hacerse tal y como lo dice al pie de la letra, pienso yo, ¿o no? Sí, de cierta manera es como establecer esa parte, ¿verdad? Porque recuerde de que cuando uno analiza el derecho, por ejemplo, como bien lo dijo nuestro compañero Edwin, va a llegar un cliente y le va a preguntar a usted qué es lo que quiere decir, qué es lo que le va a resolver. Claro, usted lo va a interpretar desde su perspectiva, que es una cosa distinta, ¿verdad? Porque recuerden que uno como estudioso del derecho, ¿verdad? También va a aplicar ese estudio dentro de lo que es la respuesta que le va a dar a su cliente. No le va a decir a su cliente, mire, permíteme que voy a leer esto y mañana venga otra vez. Segurito ya perdió ese cliente, ¿verdad? Porque va a decir el cliente, no, hombre, este abogado no conoce de las leyes, ¿verdad? Y aquí el objetivo de que usted está buscando a alguien que le resuelva ese problema. Vaya, imagine que de repente venga una persona y le diga, abogado, fíjese que yo tengo un problema con un terreno que es de mi propiedad.
yo tengo a un capataz que me cuidaba el terreno. El terreno tiene una casita, él vivía ahí, yo le pagaba, ¿verdad? Y él me cuidaba esa casita. Pero el problema es que ahora él dice que como tiene más de 15 años de estar viviendo ahí, ahora él es dueño de esa casita. Ok. Uy, aquí de repente usted ¿qué le va a decir a usted como cliente? Bueno, lo primero es que de ahí viene la aplicabilidad precisamente de lo que le estaba comentando, correcto. ¿verdad? A la compañera al momento de leer, que es interpretar. Miren, se lo voy a compartir para que miren qué bonito es el derecho. Aquí está. Esta parte de aquí, esto que está aquí, es la primera manera de cómo nosotros debemos de interpretar. ¿Qué dice ahí? Usted debe de determinar el significado de los conceptos teóricos y los juicios de valor. Eso es lo primero que usted debe de entender. ¿Qué es determinar el significado de los conceptos teóricos? Se recuerdan que cuando analizamos la ciencia y el conocimiento, hablamos de los conceptos, hablamos de los juicios y hablamos del raciocinio, ¿sí o no? ¿Qué son los conceptos? Es lo que en base a su experiencia usted entiende sobre algo. Ahí fue cuando yo les pregunté, dígame el concepto de silla, dígame el concepto de mesa. Pero cuando hablamos de algo teórico, entonces ya va más allá. ¿Por qué? Porque es lo que en la literalidad propiamente dicha de lo que usted ha investigado sobre ese determinado tema. ¿Y quién se lo va a decir? Bueno, usted se tiene que ir precisamente a donde usted debe de conocer sobre el derecho. Vaya, les voy a poner aquí un artículo para ver qué es lo que ustedes me entienden, para que miren la primera forma de interpretación. Aquí estamos, aquí estoy en la Constitución de la República. La descargué aquí de la página del Centro de Estudios precisamente del Poder Judicial. Vamos a irnos a un artículo sencillito para que ustedes miren. A ver, dice aquí, vamos a buscar el de la responsabilidad. Aquí está. Responsabilidad del Estado y de sus servidores. Lo logran leer ahí, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más grande. A ver, Byron, léame el artículo 321, el primero. Dice, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecutan fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Ven, entonces, la primera forma de interpretar aquí, Byron, ¿qué es lo que usted entiende teóricamente aquí, en un simple español? ¿Qué le está diciendo a usted? Que no me puedo exceder más que lo que me regula la ley. Exacto. Si usted es un servidor público, si usted es un empleado público, ojo, que una cosa es ser empleado público, otra cosa es servidor, ¿verdad? Hay que determinar ciertas cosas, ¿verdad? Porque una cosa es ser funcionario público y otra es ser servidor público. Funcionarios públicos son los que trabajan con el gobierno, ¿verdad? Sí. Y ojo, el funcionario público, un servidor del Estado puede ser cualquier empleado, ¿ok? Pero recuerde, hay empleados sobre los cuales usted entra, cumple con un requerimiento, pero la diferencia es que el funcionario público, ¿qué hace? Mire el 322, léalo ahí, estimadísimo. Ahí está la diferencia. Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley. Promete ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ahora ya ve la diferencia entre ser un servidor del Estado y un funcionario público. ¿Y cómo lo hicimos? Aplicando la primera forma de interpretación. Usted lo analizó desde lo que en base a su experiencia dentro de su simple español, usted entiende sobre lo que está leyendo ahí. ¿Ok? Ahora, dice lo primero, determinar el significado de los conceptos teóricos y juicios de valor. Ese es otro elemento importante. ¿Qué son los juicios de valor? Mire,
un juicio de valor es el deber ser. Es lo que pretende el legislador, como que usted se pusiera en los pantalones de él en ese momento dado. Esta Constitución data de 1981, estimados. En otras palabras, usted se está poniendo en los pantalones de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de ese entonces. Y usted, un juicio de valor es algo que va implícito dentro de lo que es. Por ejemplo, ¿qué es lo que se entiende cuando dice de que la responsabilidad de un servidor del Estado o de un funcionario público? Lea el 323, Byron. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el juicio de valor? De que usted tiene que ser responsable, ¿sí o no? Ser una persona recta. Exacto, tiene que ser diligente. Eso es un juicio de valor, ¿verdad? Obedecer la ley. Es lo que obedecer, ¿verdad? La obediencia a la ley. Todo eso son parte integral para poder entender e interpretar el derecho, ¿me entienden? Por eso dice, la primera forma de interpretar la norma es aplicar eso, ¿verdad? Es aplicar esos dos elementos, los conceptos teóricos y usted cómo los capta. Porque, por ejemplo, Byron y demás compañeros, si yo no entiendo un término de ahí, de lo que ahí dice que busco, me voy al mataburro, ¿verdad? Al diccionario jurídico. Exacto, me voy al diccionario. ¿Es un concepto teórico? Sí. ¿Me da las definiciones? Sí. Sí. ¿Se recuerdan que cuando yo les dije, investígueme qué es analogía, qué es principios generales del derecho, qué es costumbre, qué es jurisprudencia? Porque eso lo vamos a preguntar en el examen. Les dije, tienen que consultar un diccionario jurídico, porque ahí es donde aprendemos la doctrina. Porque una cosa es la doctrina, pero otra cosa es lo que propiamente el derecho, porque el derecho me puede dar una definición jurídica. La norma me puede decir, ¿verdad?, que tiene un determinado significado, porque me lo explica la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la primera forma de interpretación. Ahora miren la segunda forma. Está aquí, abajito, miren. Lo que pasa es que Noelia leyó la versión fácil. Ojo, ¿verdad? El primer párrafo leyó la versión más simple. La segunda es esta. Determina esos dos elementos. Después de que usted determina los conceptos teóricos y los juicios de valor, usted debe de ver el alcance de esas fuentes formales del derecho. ¿Qué significa ver el alcance? Significa que usted, cuando ve algo, no se tiene que ver con lo que usted está aquí viendo delante de usted. Tiene que ver todo lo que está relacionado a ese hecho concreto o la totalidad de los supuestos que la integran. Cuando usted va a estudiar la Constitución, ojo, usted solamente está viendo una parte del derecho, ¿sí o no? La ley primaria. Esto de la responsabilidad del Estado y sus servidores públicos también están implícitas en otro conjunto de leyes, ¿sí o no? Códigos de ética, código civil, código penal, todo eso. Entonces, tiene que ver la totalidad de supuestos que integran la norma. Mire, uno de los más graves problemas que tiene el estudioso del derecho, que cuando usted va a solucionar un problema jurídico, lee solamente los primeros artículos del capítulo. El capítulo, ¿cómo lee aquí? De la responsabilidad del Estado y sus servidores. Por ejemplo, si alguno de ustedes me dijera, ¿será lo mismo responsabilidad civil, administrativa y penal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. Y miren qué bonito, el 324 explica una parte de eso. Miren, la responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y penal. ¿Qué significa eso? De que aquí se refiere a un infractor. Ese ya es un término que no está definido ahí, ¿verdad?
Y no crean que la Constitución tiene un glosario de preguntas y de respuestas, sino que usted tiene que precisamente enriquecer ese concepto teórico. ¿Qué me dice? Que así como usted es responsable administrativamente, también puede ser responsable civilmente. Y además de ser responsable civilmente, también puede ser responsable penal. Entonces, ¿puede alguien de repente ser responsable de esas tres? Sí. Administrativo es cuando usted se equivoca en una norma e infringe una norma. Pero, ¿qué es el agregado? Es civil cuando usted infringe la norma, pero además de eso provoca un perjuicio económico al Estado de Honduras. ¿Y cuándo se convierte en penal? Cuando usted infringe la norma, de repente provoca un perjuicio económico, pero ojo, el delito está tipificado como un delito y una pena. Entonces está tipificado dentro del Código Penal. Entonces ya se convierte en una responsabilidad penal. Entonces, ahí aplicamos ya esos dos elementos de la interpretación. Dígame, Salomón. No, soy yo. Ah, perdón, Byron. Sí, dígame. Cuando se comete un infractor y es una persona jurídica, un ejemplo, y el delito no está tipificado como para hacer un delito penal, solo es revocación del cargo o procede algo más. Ahí depende precisamente de cómo se aplica precisamente al caso concreto, por la naturaleza misma de la situación. Porque usted bien lo dice, de repente como persona jurídica no está contemplada aplicarle de repente una pena que esté tipificada como tal. Entonces, si en derecho se establece una condición jurídica, recuerde que ahí hay un principio, que no puede haber pena si no existe ley. En ese sentido, tiene que aplicársele de acuerdo al mismo derecho. Si está tipificado y es un delito, entonces como consecuencia debe de tener una pena. Ahora, si es una cuestión de tipo administrativo, ahí ya no hablamos de delitos y penas. Ahí hablamos, por ejemplo, de infracciones o quebrantamientos de norma que provocan un perjuicio, ¿verdad? Que ya usted, por ejemplo, puede restituir ese perjuicio. Imagínense que de repente, una vez pasó esto, viene un alcalde y el alcalde tenía la costumbre de que la gente cuando se le acercaba, señor alcalde, mire que ocupo está enfermita mi niña, esto y esto. Bueno, entonces él venía y sacaba de la caja chica de la alcaldía y toda la gente que se le acercaba, ¿verdad? Mire que está enfermita mi niña, ocupa unos medicamentos, entonces 500 lempiras. Y ahí otro se venía y acercaba así, mire que lastimosamente se me arruinó el carro y ocupo llevar a mi mamá que está enferma al hospital escuela, vive en X lugar, otros 500 lempiras. Bueno, el problema con esta situación, estimados, es que la sumatoria de todo eso en caja chica durante un periodo de 4 años le sumó una responsabilidad civil de 490,000 lempiras. La caja chica de la dama. Entonces, ¿qué pasó aquí? Claro, él estaba ayudando a la gente y de repente sí es cierto. Para eso sirve precisamente parte de los impuestos, de las tasas que se establecen dentro de la misma función pública. Pero también existe otra forma de que debe de ser transparente, debe de rendir cuentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si una persona necesita una ayuda, ¿qué es lo que debe de llevar a cabo? Hacer una solicitud, darle trámite a esa solicitud. O debió por lo menos haber dado una factura. Exacto, presentar comprobantes. De repente se le acerca a una persona, mire que ocupo 500 lempiras para echarle combustible porque no mira que se me murió mi mamá y a la mamá ya la ha matado 5 veces. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? El alcalde le puede ayudar, pero enséñeme y deme copia de la defunción, ¿sí o no?
Entonces el alcalde ya tiene una justificación como para comprarle un ataúd, ¿me entiende? Y otra cosa, estimadísimos, de Por que el caso la Pandora. ley también le debe tipificar que debe tener el presupuesto para ese tipo de actividades. Entonces, mire, el alcalde tenía muy buenas intenciones, pero él de su dinero tuvo que pagar casi $500,000 de lempiras Pues, porque lo mal administró. sí, ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, ¿qué fue lo que hizo, estimadísimos? ¿Qué es lo que le dice aquí? Los servidores del Estado no tienen más no facultades que las que les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Bueno, entonces, exacto. Entonces, en ese sentido, Vale que ya viene la CICI, abogado. bueno, mire, aquí lo está, ¿ves? Yo pensaba que se los había compartido en la imagen. Lo que él hizo estaba fuera de ley, por lo tanto tenía que responsabilizarse él. ¿Cómo dice Delia? Lo que él hizo estaba fuera de ley, de sus facultades. Así es. Por Sí. lo tanto, tenía que hacerse responsable. Sí, él se tuvo que ser responsable. ¿Por qué? Porque está bien que de repente exista un fondo de ayudas, ¿verdad? Que lo puede establecer dentro de la función pública. Pero ¿qué pasa? Imagínense que a veces hay personas, hay funcionarios públicos que piensan que administrar la función pública es como administrar, y no por desmeritarlo, como administrar, por ejemplo, una pulpería, un mercadito, ¿no? Y aún hay personas que son muy transparentes y muy responsables en la administración de eso. Pero ¿qué pasa? Usted, para que gane de verdad y pueda ver todos sus ingresos y egresos dentro de eso, tiene que llevar, ¿verdad?, una correcta administración. Entonces, eso es lo que le dice la ley, ¿sí o no? Ahora me entienden cómo se interpreta. Primero, usted ve todos los conceptos teóricos. Usted, en un simple español, es lo que usted comprende. Si uno lo sabe, lo investiga. ¿Ok? Verle el juicio de valor, el deber ser, qué es lo que pretendía el legislador con respecto a esa norma. Porque usted tiene que ponerse en los pantalones de él y decir, lo que pretendía con esta norma era esto, era proteger la publicidad, era, ¿verdad? Todo eso tiene que fijarse. Y segundo, es que la norma usted no solamente debe de quedarse solamente interpretarse con solamente ese artículo. Tiene que ver la totalidad de supuestos que integran la norma, ver todo el capítulo, ver las leyes especiales, ver las normativas que tienen que ver con respecto a este asunto en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como aplicamos la interpretación jurídica. En examen segurito vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para que usted lo interprete, para que usted lo analice, para que usted aplique precisamente la interpretación. Yo sé a quién voy a buscar que me ayude, abogado. A uno de los del caso, a uno de los Pandoros. Los Pandoros. Bueno. Bueno. Ok. Ahora, no sé si tienen alguna otra duda, estimados. ¿Lograron comprender esa parte de la interpretación? Para que se fijen cómo trabaja el método de interpretación. Claro, ustedes cuando lleven interpretación jurídica no van a ver más a profundidad, ¿verdad? Si de repente ya no la llevaron o si tal vez la están llevando ahorita, se van a fijar que van a profundizar un poquito más. Esto solo es la puntita del iceberg, es como decir cómo interpretamos. Y ojo, ahí hay 3 métodos de interpretación. ¿Se recuerdan que en la tarea se tienen que investigar los 3 métodos? ¿Cómo se aplica el exegético? Pasado mañana vamos a preguntar. A ver, ¿cuándo es que nos vemos? El jueves. El jueves, exacto, sí. El jueves. Entonces, yo les puedo preguntar, vaya, interpréteme esta norma usando el método exegético. Porque es un método de interpretación, es un método de la ciencia del derecho. Ahora ven que para poder entender la metodología de la investigación, necesariamente tenemos que ver también a la par lo que es la ciencia que estudiamos. Porque ustedes se van a dedicar de aquí en adelante a estudiar toda su vida, hasta donde Dios nos dé vida.
vamos a seguir estudiando derecho. Y miren que es una gran ventaja que nosotros como abogados, más bien entre más viejos somos, más somos buscados, porque Más experiencia. tenemos, exacto, manejamos más la experiencia, ¿verdad? Y más aplicamos, ¿verdad? Este sentido de poder hacer ese razonamiento del derecho. Que eso es bien bonito. El derecho, por eso, en ese sentido, es bien amplio, ¿verdad? Ustedes pueden ver una infinidad de áreas en las cuales se pueden trabajar. Yo tengo una pregunta, abogado, antes de finalizar. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Cárcel o arresto domiciliario? Cárcel o arresto. ¿Sí? Cárcel. Se fija cómo se enciende la llama. ¿Ah? Abogado, esto es para estar ahí digeriendo. Bueno, es para que se fijen. Miren, por eso es tan bonito el derecho. ¿Qué es lo que el jurista tenía que hacer desde un principio con eso de la ley de extradición? ¿Creen que no le... Jurídica. Sí, pero ¿cuál era el temor precisamente del que está creando la norma? Que ese es el problema, que siempre nosotros... Boomerang. Exacto, el efecto que le pueda regresar eso precisamente. Claro. Y eso debe de... No esperaba. Ese mal pensamiento no lo debemos de tener, ¿verdad? Porque lastimosamente entienden al revés lo que es la función pública, que es el servicio precisamente del pueblo, ¿verdad? No a servirse del pueblo, sino que más bien ponerse al servicio de toda esta comunidad, que por eso lo ha puesto en ese lugar, ¿verdad? Dentro de la función pública. Me gusta esta clase, me fascina. Cheque, Salomón. Bueno, gracias, estimadísimos. Nos conectamos pasado mañana, gracias. ¿verdad? Por supuesto que sí. Vamos a seguir preguntando con nombre y apellido. Lean, ¿verdad? Lean un poquito. Ese material es bien interesante. Vamos a ver la parte de la ciencia. Vamos a seguir preguntando de otras cosillas ahí también dentro de lo que son las características del conocimiento, el conocimiento. Bueno, de todo lo que es propiamente de la clase. Recuerden que no hemos visto nada de los métodos, también de la investigación, etcétera, etcétera, que también es parte del contenido de la clase. Cuídense, feliz tarde. Hasta pronto. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Bueno, hasta luego.